bienvenida acá a todo aquel que no me conoce. Por la gracia del Señor, junto a mi esposa y mi familia, pastoreamos esta casa. Y queremos darte la bienvenida a aquel que nunca nos ha visitado. Dios te bendiga. Gracias por estar aquí. Hágase de esa tu casa. La semana pasada, para beneficio del que no vino, estuvimos hablando de la misericordia. Y la misericordia que a veces nosotros, como cristianos, como hijos, como iglesia, estamos a media. ¿Y cómo es esto, pastor? Sí, hay una misericordia que realmente tiene unos límites. Muchas veces también nosotros somos el límite de esa misericordia. Porque realmente la misericordia no hay un límite cuando la da el Padre. Pero cuando nosotros la practicamos, hay unas interrogantes que realmente hablamos la semana pasada. Cuando estudiamos qué es misericordia, nos damos cuenta que aunque puedo hallar misericordia como hombre, como ser humano, me doy cuenta que cuando la misericordia es dada por mí o por el ser humano es limitada. La gracia divina que Él nos entregó, Él nos las entrega por completo. Hablamos la semana pasada que misericordia es la virtud que inclina el ánimo a compadecerse de los sufrimientos ajenos. Hay una necesidad, yo me muevo en misericordia y trato de hacer lo posible para poder ayudar a otros. Ahí está acá. Vemos el sufrimiento o la miseria ajena. Es algo que sale del corazón. Es tener cuidado de una situación o forma de vida que te mueve simplemente a ayudar. La Biblia dice en Isaías 5:8: qué aflicción para ustedes que se apropian de una casa tras otra y de un campo tras otro, hasta que todos queden desalojados y ustedes vivan solos en la tierra. Pero yo he oído al Señor de los ejércitos celestiales hacer un juramento solemne. Muchas casas quedarán abandonadas, hasta mansiones hermosas estarán vacías. El profeta no estaba criticando o hablando mal de personas ricas o pobres. Eso no era lo que él quería decir. El profeta estaba hablando del sentido o el sentimiento de tener todo sin medir consecuencias. Yo lo quiero todo, aunque luego no haga nada con lo que tengo. Yo quiero todo, abaratar todo, pero no tengo consecuencias ni cómo los tengo. Y luego que lo tengo, no tengo consecuencias, que muchas veces no hago nada con lo que tengo. ¿Alguien está acá? Quiero muchas cosas, pero de nada me sirve porque nada me llena. Lo quiero momentáneo, pero realmente no hago buen uso de lo que Dios me ha entregado. Pido cosas para tener misericordia a otros. Pido cosas para poder ayudar a otros. Y cuando las obtengo, no cumplo con lo que realmente yo le pedí al Padre, el mecanismo que le pedí al Padre para ayudar a otros. ¿Alguien está acá? Sino que simplemente me beneficio a mí mismo, pero tampoco eso me llena. ¿Qué has hecho? Conozco gente que su ambición de riquezas es mayor que no la ha importado dejarlo todo, y cuando tienen riquezas han hecho tanto daño que se encuentran solos. Has tenido las riquezas, Dios te ha prosperado, Dios te ha bendecido, y lo que juraste hacer por otros, ¿qué has hecho? El ministerio que quisiste decir y desatar, ¿qué has hecho? Al lugar que quisiste llevar algo, ¿lo llevaste?
Porque tú le pediste al Señor algo para llevar y darle a otro, pero lo que Dios te dio a tu vida, no has hecho nada todavía. Simplemente te lo has comido, lo has botado y lo has echado a un lado, y simplemente la promesa que le hiciste a Él, para ti, no sé qué has hecho con ella. Aleluya. ¿Qué has hecho para obtener algo que luego te das cuenta que no valió la pena obtenerlo? Has trabajado una vida para obtener algo y simplemente cuando lo obtienes te sientes vacío, te sientes solo, porque fuiste más accesible, amaste más lo que querías, pero lo que tenías que hacer nunca lo hiciste. Isaías habla al pueblo que Dios a la iglesia le dice: ¿de qué te vale destruir a otros si cuando termine estarás solo? El capítulo 13 dice: por lo tanto mi pueblo irá al destierro, muy lejos, porque no me conoce. Esto me entristeció. Hablaba la semana pasada y decía: mi pueblo irá al desierto muy lejos, porque no me conoce. Isaías 5:13. Cuando leí esto me conmovió, porque habló a la iglesia. Si usted aquí hoy es porque usted reconoce que Dios, o usted espera que Dios haga algo a su favor, pero realmente su prioridad de estar en este lugar no es lo que Dios te pueda dar, no es lo que Dios te pueda hacer, no es lo que tú esperas que Dios haga. Tu prioridad aquí presente es reconocer a su Hijo para alcanzar la vida eterna. Tu prioridad aquí en la tierra, aquí en este lugar, aquí ahora mismo, es tu reconocer que hay un Hijo que es más grande, que dio su vida y que su sacrificio podemos alcanzar por gracia. Todo lo que Él nos prometió. Su prioridad aquí es confesar a Jesús. Mi prioridad aquí es confesar a Jesús como mi Salvador. Porque si yo no me salvo, de nada me sirve todo el esfuerzo, todo el trabajo que yo pueda hacer. Imagínese usted llegar al cielo y preguntar por mí, allá está abajo, quemándose. ¿De qué me valió? Su prioridad es confesar a Jesús como el Hijo de Dios. La Biblia dice en 1 de Juan 4:15: todos los que confiesan que Jesús es el Hijo de Dios, Dios vive en ellos y ellos en Dios. Nosotros sabemos, el 16, cuando nos ama Dios y hemos puesto nuestra confianza en su amor. Dios es amor y todos los que viven en el amor viven en Dios y Dios vive en ellos. 1 de Juan 4:17 dice: y al vivir en Dios, nuestro amor crece hasta hacerse perfecto. Crece hasta hacerse perfecto. Por lo tanto, no tendremos temor en el día del juicio, sino que podremos estar ante Dios con la confianza, porque vivimos como vivió Jesús en este mundo. Aleluya. Padre amado y Padre bueno, Señor, te adoramos, Señor. Recibimos, Señor, una porción de tu palabra. Y yo sé, yo lo declaro y lo decreto, Señor, que tendrá cumplimiento al 100%, Señor, en la vida de cada uno de nosotros. Señor, abre el entendimiento, Señor. Abre, Señor, que podamos recibir una palabra, Señor, que nos catapulte a nuestro destino profético, pero que sobre todo haga conciencia que sin reconocer a Jesús, de nada nos sirve todo lo que hagamos. Te lo ruego, te lo pido en el nombre poderoso de Jesús. Esta semana continuamos con el tema de la misericordia y la gracia.
La misericordia de Dios es suficiente para perdonar los pecados más grandes, así como lo es para perdonar los pecados más pequeños. Su misericordia es infinita. No se trata de que yo sea un super pecador o que tenga solamente pecados blancos o mentiras blancas. ¿Alguien está acá? No es que es una mentirita blanca, eso no es tan malo. Mentira es mentira, pecado es pecado. Y no se trata que yo sea el más vil pecador o crea que sea el santo de los santos. No se trata de eso. Su misericordia, al yo reconocer a su Hijo, me va a alcanzar infinitas veces. Siempre, siempre, siempre que yo vaya al Padre y me arrepienta, voy a hallar misericordia de parte de Él. No te estoy diciendo que no hay consecuencias, sí las hay, pero su misericordia la podré tener. Aleluya. La misericordia de Dios es suficiente para perdonar. Lo que es infinito es tan superior a lo que es grande como lo es a lo que es pequeño. Cuando hablo de infinito, hablo que no hay tamaño, no hay fin, no hay veces que Dios tiene misericordia con el hombre y a veces no. Dios no es hombre para que mienta. Dios no tiene misericordia a veces. Dios no se mueve por moverse. Dios, siempre que el ser humano se acerque a Él, Él va a hacer, Él va a actuar, Él se va a mover, Él lo va a recibir, Él lo va a abrazar, Él lo va a restaurar, Él lo va a levantar. Él no te pregunta qué hiciste. Él no es de los que te dice, qué bonito, llegaste ahora, destruido. No. Eso se lo deja a nosotros los hombres, los que juzgamos, los que hablamos, los que criticamos, los que señalamos. Dios no es hombre para hacer eso contigo. Cuando hablo del infinito, hablo que eres un Dios infinito en misericordia. Entonces, Dios infinitamente grande es superior a los reyes de aquí la tierra, así como lo es a los mendigos. Es superior al ángel principal, así como lo es al gusano inferior. Una medida de lo infinito no depende de la distancia entre lo infinito y lo que no lo es. Por lo tanto, siendo la misericordia de Dios infinita, es tan suficiente para perdonar todo pecado, así como lo es para perdonar uno solo. Porque Dios no mira al hombre por lo que es el hombre o por quien es el hombre. Dios da misericordia porque su naturaleza es ser misericordioso con el hombre. Según Dios es amor, según es un Dios de gracia, según es un Dios que acepta como tú eres, según como es un Dios que levanta a todo aquel que lo clama, Él da misericordia a todo aquel que la pide, infinitamente. ¿Por qué Dios no mira al hombre por lo que es? Dios no mira sin importar si es alto o es bajito, sin importar si es rico o es pobre, sin importar si es pecador o no, sin importar si va a la iglesia o no. Se volvió loco el pastor no se volvió loco, porque yo estando en el mundo haciendo lo que daba la gana, Él tuvo misericordia de mí. Porque Él me cuidó, me salvó, me rescató, no dejó que muriera antes de tiempo. Porque Él sabía que había un día que yo me iba a arrepentir y que iba a estar aquí presente. Por eso es que nuestra misericordia es eterna. Por eso es que no hay manera, es indefinida. Porque Él conoce tu hoy, Él conoce tu ayer, pero Él también conoce
tu mañana. Y Él sabe que cuando tú fuiste elegido para salvación, Él va a tener cuidado de ti, aunque tú no estés haciendo las cosas correctamente. Pero su misericordia tiene límites cuando nos alejamos eternamente de Él. Dios tiene misericordia y siempre espera que el hombre llegue a Él, no para juzgarlo, sino para levantarlo. Dios siempre está esperando al hombre para amarlo, para limpiarlo del pecado, para lavarlo con la sangre preciosa de Jesucristo. Cristo pagó por el pecado y es más que suficiente para quitar el sentido o peso de culpa, más grande o más pequeño. Primera de Juan 1:7. Primera de Juan 1:7. Si vivimos en la luz, así como Dios en la luz, entonces tenemos comunión los unos con los otros, y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. La sangre de Jesús te limpia de todo pecado. Alguien tiene que decir amén. Dios mío. Primero de Juan 1:8 dice: si afirmamos que no tenemos pecado, lo único que hacemos es engañarnos a nosotros mismos y no vivimos en la verdad. O sea, aquí tú engañas, porque la ropa no me da santidad, las tenis no me quitan santidad, pero el corazón y lo que sale de tu boca realmente es lo que ocasiona el pecado en el hombre. La Biblia dice ¿cuál es el pecado mayor en el hombre? ¿Cuál es? No es lo que tú echas en el retrete, en el inodoro. No es eso. Lo que daña al hombre es lo que sale de su boca, porque abundancia es lo que entonces está en su corazón. Aleluya. Si amamos, si afirmamos que no tenemos pecado, lo único que hacemos es engañarnos a nosotros mismos y no vivimos en verdad. Pero si confesamos nuestros pecados a Dios, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados, limpiarnos de toda maldad. Cuando vemos esto, entendemos y sabemos que no hay pecado grande ni tampoco pequeño, que Dios ya no te perdonó a través, ya Dios te perdonó a través de su Hijo. Ya Dios te perdonó a través de la sangre de su Hijo. Hechos 13:39 dice: todo el que cree en Él es declarado justo ante Dios, algo que la ley de Moisés nunca pudo alcanzar. Aleluya. Y muchas veces nosotros los seres humanos criticamos más y asumimos posturas más de las que nos pertenece o nos compete. Y es difícil, porque yo estoy seguro que muchas veces cuando Dios te habla a tu vida y la gente de afuera escucha y dice: y que tú eres un pecador, si ese pastor te conociera. Pero el pastor no tiene que conocerte. El Dios del pastor conoce tus pasos,
conoce tu entrada, conoce tu corazón, conoce tu salida, conoce tu destino profético, conoce tu mañana, conoce tu hoy, conoce tu ayer, lo conoce todo. Cuando a mí me profetizaron que yo iba a ser pastor, yo estaba muy chico. Yo ni entendía lo que era. Y peor naciendo de una abuela santera y una abuela pentecostal. Había como un desbalance acá. Eso era lo que había. Y pentecostal retenida. No era que estaba ahí. Y Dios la salvó a las dos para su gloria. Porque Él es fiel en su palabra. Él no es hombre para que mienta, ni hijo del hombre para que se arrepienta. Que tu ahora determine tu mañana. Porque tu ayer determinó tu hoy. Pero el cambio que tú hagas hoy en tu vida es el cambio que tú vas a hacer mañana. No tan solamente en tu vida, sino en tu generación. Alguien tiene que decir amén. La misericordia, cuando el ser humano la da a medias. Y tristemente cuando la damos con condiciones. ¿Alguien me puede entender acá? Cuando el ser humano da misericordia, se compadece de otro, siempre y cuando no afecte mis intereses, yo la doy. Pero si tú tienes que tener ahora mismo en tu palabra decir, como le dijo Cristo a sus discípulos, déjenlo todo y síganme, ¿quién estará dispuesto a hacerlo? ¿Estarás dispuesto a dejar tu casa, tu carro, tus comodidades, tu empleo, el dinero que tengas en el banco, mucho o poco? ¿Estarás dispuesto a dejarlo todo por Cristo? De todo aquello que el que cree en Él es declarado justo ante Dios. Hechos 13:39, que la ley de Moisés nunca pudo hacer. Todos los pecados de quienes verdaderamente se acercaron a Dios para pedir misericordia, sean los que sean, han sido saldados. Si Dios, ¿quién lo dice? Que Él no miente. Si la pena de todos los que ha sido saldado, es fácil creer que Dios está listo para perdonarlos. De todo que Cristo, habiendo satisfecho plenamente el castigo de todos. Su misericordia no es a medias. Su misericordia no es hasta que yo pueda o quiera. No es hoy, no es mañana, no es la semana que viene. Su misericordia es ahora y es completa. Su misericordia es infinita, igualmente que su gracia. Cristo no se negará a salvar a los más grandes pecadores, quienes de la manera correcta acuden a Dios pidiendo misericordia, porque esa es su obra. Es su deber ser salvador de los pecadores, pues la obra por la que vino al mundo y por lo tanto no se opondrá a hacerlo. No vino a llamar los justos. Jesús vino a llamar los pecadores. Jesús vino a llamar lo vil, lo despreciado. Jesús vino a llamar a aquel que fue despreciado por la sociedad, aquel que fue abandonado, aquel que hizo lo incorrecto, aquel que tal vez está preso, aquel que tal vez está en la esquina. Dios vino a salvarlo a ellos. Dios no vino a salvar santos. Dios vino a salvar pecadores. Pecadores. Y el hombre insiste que tienes que ser santo para ser salvo. Y Dios dice,
tienes que ser pecador para que puedas hallar gracia y a través de mí seas salvo. Yo no sé por qué la gente insiste tanto en santidad y confunde una falsa apariencia muchas veces que la misma santidad. Porque la santidad tú muchas veces ni la ves. La santidad se manifiesta en tu caminar. La santidad se manifiesta en los frutos que tú das. La santidad se manifiesta donde tú caminas, cómo lo haces. Tu testimonio es lo que realmente desata una santidad. Pero es fácil verme y juzgar. Pero la santidad que habita en tu vida se manifiesta primeramente de cómo tú respondes y hablas, cuando tienes que tener empatía, cuando tienes que tener misericordia, cuando realmente ves la necesidad y actúa para poder suplir esa necesidad. Mateo 25, 18, el Señor dice por ahí, porque tuve sed y no me diste de beber, tuve hambre, fui forastero, estuve en la cárcel, estuve en el hospital, estuve enfermo y nunca me visitaste. El evangelio es más simple, pero nosotros lo complicamos. Y los discípulos decían: Señor, que te vimos cuando tú has estado preso, cuando has estado enfermo. Es que cuando ves los chiquitos, los que están allá enfermos, nunca los visitaste. Es que cuando viste la necesidad, nunca la supliste. Es que cuando viste la gente en el hospital, porque no era mami o papi, tampoco lo visitaste. Es que cuando viste la necesidad, no la supliste. Queremos riquezas. Queremos riquezas. ¿Para qué? Es un deber. Es su deber del Padre ser el Salvador de los pecadores. Mateo 9:13. Luego añadió: ahora vayan y aprendan el significado de la siguiente escritura. Mateo 9:13. Quiero que tengan compasión. Mano, este versículo, ponle un check mal, sombréalo. Quiero que tengan compasión. No que ofrezcan sacrificios, pues no he venido a llamar a los que se creen justos, sino a los que saben que son pecadores. Aleluya. El pecado es justamente el mal que vino al mundo a remediar. Por lo tanto, no tendrá objeciones contra nadie, porque sea muy pecador, más pecador es, mas necesita a Cristo. La pecaminosidad del hombre fue la razón por lo que Cristo vino al mundo. El médico no se niega a sanar a quien acude a él, porque tiene gran necesidad de su ayuda. El médico ve lo que usted necesita y procede a dárselo, a enviar a hacerlo, a tomar un medicamento o un tratamiento. Pero el médico no te dice: yo te voy a dejar que te mueras, vete para tu casa. Están aquí. Imagínate el Padre, cuando Él sabe tu necesidad, que Él la conoce de principio a fin. ¿Cómo yo no puedo ir donde Él y reconocer mis pecados? Él no está esperando que tú te humilles. Él no está esperando que tú le digas: mira, yo hice este pecado. Él ya conoce lo que tú hiciste. Él conoce
¿Por qué lo hiciste? Él conoce tus pensamientos, pero también Él conoce que tú llegaste donde Él arrepentido, buscando una palabra, buscando misericordia de parte de Él, porque Él sabe que tú necesitas de Él. Él simplemente quiere abrazarte, recibirte, darte amor. Aleluya. Entre más pecador eres, más gracia y misericordia podrás encontrar a través de Cristo. Porque mucho se te perdonó. Al que mucho ha pecado, mucho se le perdona. La ley de Dios, Romanos 5:20, fue entregada para que toda la gente se diera cuenta de la magnitud de su pecado. Pero mientras más pecaba la gente, más abundaba la gracia maravillosa de Dios. Lo voy a volver a repetir. Mientras más pecaba la gente, más abundaba la gracia maravillosa de Dios. Entonces, así como el que pecado reinó sobre todo y lo llevó a la muerte, ahora reina en cambio la gracia maravillosa de Dios, la cual nos pone en la relación correcta con Él y nos da como resultado la vida eterna por medio de Jesucristo nuestro Señor. La iglesia no está para elegir a quién da salvación. La iglesia no está para elegir a quién guía, a quién no guía. La iglesia no está para juzgar. Grábate esto, que se lo pongo religioso. La iglesia no está para juzgar. La iglesia no está para escoger a quién ayudar. La iglesia no está para coger a conveniencia a quién voy a impactar. La iglesia no está para estar señalando y menos peleando entre ella misma. La iglesia no está para estar hablando mal de los demás. La iglesia no fue formada, edificada, fortalecida, dada una autoridad del cielo para estar en esos menesteres humanos. La iglesia está para guiar desde el más pecador al menos pecador y guiarlos al conocimiento de la verdad, al conocimiento de su palabra, no al conocimiento de una teoría acá que yo me inventé para beneficiarse de eso, al conocimiento de la verdad. La iglesia está para guiar desde el más pecador al menos pecador y guiarlo al conocimiento de la verdad y no de la conveniencia para beneficio de unos pocos. La misericordia no es lo mismo que la conveniencia. A mí no es que me conviene ayudar a alguien, a mí es que tiene que ser mi naturaleza ayudar a alguien. La misericordia nace de un corazón sanado. Tienes que estar sano para poder dar misericordia, hermano. Porque si no, la misericordia que vas a dar va a ser a medias. Y tal vez dañes más de lo que está dañado. La misericordia nace de un corazón sanado, lavado por la sangre de Jesucristo, entendiendo que el que está obrando es su Santo Espíritu y no la voluntad humana o la hipocresía humana. Alguien tiene que decir amén. Auch, me dolió, pastor. Estoy cansado de ver manipulación donde quiera, mano. En la calle, en los comercios, en todo lugar hay una manipulación para tú simplemente hacer lo que no tienes que hacer. Nos ponen Black Friday
Que va a haber el mejor descuento. Y muchas veces el día antes bajan las cosas o las suben un poquito más para ver la diferencia. Y al otro día estamos defraudados porque nos damos cuenta que siempre se salieron con la de ellos. Mercadeo, mente humana. Y muchas veces la iglesia quiere entrar en ese mercadeo, en esa humanidad. Cristo no murió por eso, hermano. La iglesia no fue establecida en la roca de Cristo para estar dañando y escogiendo a quién va a salvar o a quién va a llegar. O ese no me gusta porque ese no diezma, pastor, o ese diezma poco. No, aquella diezma mucho, pues vamos a darle cariño a aquella. La iglesia no fue llamada a eso. La iglesia fue llamada a predicar la verdad del evangelio, a suplir la necesidad de las viudas, de los huérfanos. A eso fue llamada la iglesia. La iglesia fue llamada a restaurar, a sanar, a levantar, Dios mío, a establecer, a firmar a un pueblo que necesita salvación. El pueblo necesita ser salvo. El enemigo no está jugando, no está parado, no está comiendo chicle. El enemigo está buscando como león rugiente a quien devorar, a quien matar, levantando odio entre los hermanos, levantando incomodidad entre los líderes eclesiásticos. A ese yo no le hablo porque está allá de Ponce. Como no me va a visitar, pues yo para allá no voy. Pero ¿y quién te mandó a ti a decir eso? Yo prefiero ver un cielo lleno de almas salvas que un infierno lleno de gente que tal vez fueron mis hermanos eclesiásticos, hermano. Yo prefiero ver un joven dando palabra que verlo en la cárcel con una Biblia ahora, porque le negamos la Biblia en las escuelas, pero se la llevamos en la cárcel cuando está en problemas. ¿De qué estamos hablando, hermano? No nos podemos parar y defender lo educativo, la verdad. No nos queremos parar en el aula de clase los jóvenes. Yo quiero orar. Pues yo me voy a ofender. Pues oféndete. Pero la verdad que yo cargo tiene que ser desatada donde quiera que yo vaya. Esto no es a media. Bueno, esto no es a media. Que a veces me abochorno del evangelio y a veces no. ¿Cómo es eso, hermano? La iglesia fue llamada a establecer su reino. Un reino incorruptible, hermano. Un reino que fue establecido a través de su Hijo. Señores, la iglesia fue llamada a pelear las almas que se están perdiendo, a llevar el mensaje donde nadie se atreve a llegar. Así hay que meterse en el lugar que sea y decirle: así te dice el Señor, así te dice el Señor. Porque qué pena es decirle cuando está uno despidiendo un duelo, o cuando tiene 100 tiros y está luchando en un hospital en coma, que tú no sabes si te está escuchando o si ya está en el más allá, hermano. Nosotros en la iglesia fuimos llamados a llevar el mensaje de amor, a llevar
el mensaje correcto que Cristo vino a desatar a través de su propia vida. El amor que habita en mi vida es lo que yo manifiesto por mi boca. Si mi corazón no es lavado por su sangre preciosa, si mi corazón no es restaurado primero, si mi corazón no perdona, o ya no perdonó, o perdono sí y otros no, o perdono pero no olvido. ¿Alguien está acá? Pastor, yo perdono pero no olvido. Si mi corazón no perdona, si mi corazón no está lleno de sus frutos, los frutos del Espíritu, ¿qué yo le estoy dando a otros? ¿Qué yo te estoy impartiendo a tu vida? Si yo no puedo perdonar al que me hiere, al que me traiciona, al que habla mal de mí, ¿cómo es posible que yo pueda ayudarte a ser salvo? A guiarte, a ayudarte, a guiar tu familia, a levantar tu casa, si yo todavía no he perdonado? ¿Qué yo le estoy dando a otros? ¿Le estoy dando una misericordia a medias? ¿Le estoy dando una doctrina? ¿O le estoy manipulando una revelación? ¿Alguien está acá? ¿Qué yo le estoy dando a otros? Dios no nos llamó a dar cosas a medias. Dios nos llamó a darlo todo, porque en Él, por gracia, nos lo entregó todo. En Él, por gracia, te entregó la salvación eterna. No fue salvación por 500 años, fue eterna. No fue una sanación a media, fue sanación. No fue que me levantó y me rescató de la drogadicción. No, fue que me libertó de la droga, me libertó del alcohol, me libertó de todo y me lavó con su preciosa sangre para que hoy yo pueda sentir la libertad, la sanación del Espíritu Santo en mi vida y puedo llevar a otros a alcanzar la vida eterna. Ser el granito de arena de impartir una palabra para que esa palabra cobra vida en tu vientre y que cuando Cristo venga podamos morar con Él eternamente. Ponte de pie, hermano.